Veo mucha gente joven, me parece, me entusiasma. Un poco de todo. Un poco, exactamente, un poco de todo. Nuestro invitado va a estar de cumpleaños prontamente, Así porque es. nació un 7 de noviembre del 98, así que queda poquito a tu cumpleaños. Como diría mi mamá, escorpionazo. Total, excelente. El golfista más importante de Chile, para muchos, el más importante de Sudamérica, sin duda de los más importantes del mundo. Es una felicidad total hoy día conversar contigo. Muy bienvenido a esta conversación, Joaquín. Gracias. Sí, para mí también feliz de poder estar acá. Para mí también es un desafío. Estoy un poquito nervioso, pero Ya. creo que estoy acostumbrado a eso. Así que lo tomo como un buen desafío. Estoy feliz de estar acá, poder tener una conversación y yo también aprender. Eso, y tú de desafíos sabes, así que nada de nervioso, lo vamos a pasar bien, es un público chiquitito, es un espacio controlado. ¿No? Está tu familia además acá Estoy acompañándote. acostumbrado a jugar al frente de mucha gente, pero no acostumbrado tanto a hablar. Así que vamos Sí. Vamos a ver qué Sí. nos puedes contar. Lo primero, Joaquín, es que tú tienes una frase como inspiradora que aparece en tus redes, que la usas como una especie de bandera, diría yo. Y es una frase que dice, luck is great, but most of life is hard work. O sea, la suerte es genial, pero la mayor parte del éxito en la vida es el trabajo duro. ¿Por qué elegiste esa frase? ¿Y qué lugar ha ocupado la suerte, particularmente en tu carrera? Sí, una frase que la tengo hace mucho tiempo. Creo que con mi antiguo entrenador era algo que siempre hablábamos y siempre me gustaba la filosofía del trabajo duro. Siento que siempre que uno deja su esfuerzo, uno que deja la voluntad de uno, el sacrificio de hacer cosas que de repente a uno quizás no le gustan. Y ese trabajo, creo que esa constancia premia mucho y creo que la suerte va con él, va con ella, van de la mano. ¿No hay uno que pese un poco más que otro eventualmente? ¿O cómo has visto tú la suerte en tu carrera particularmente? Sí, ¿Dónde siento que dirías que he está? tenido mucha suerte. Es algo que también hoy en día hablo mucho, que uno busca su propia suerte. Creo que también todo llega a ser perspectiva de cierta forma. Eh, como yo lo veo en el golf, que para mí el golf me deja mucha enseñanza en el estar en la cancha de golf por mi cuenta, en el encontrarme desafíos cuando las cosas salen bien, cuando las cosas salen bien, cuando no salen bien, cómo me gustaría que fueran y salen completamente al revés. Y una vez se trata de meterse en un lugar quizás medio negativo o de quizás de pensar como de decir por qué esto me pasa a mí, por qué tengo tanta mala suerte o por qué esto a mí, en vez de tomárselo como un desafío y decir qué buena es la posición que me pusieron, voy a desarrollar mi destreza en este desafío, voy a dar la mejor voluntad que tengo y voy a dar el máximo y creo que así uno va forzando la suerte, creo que es como ir cambiando la forma de empezar a mirarlo. Sí. Tú has dicho que, y varias veces lo has repetido, como que tu propósito en la vida era ser golfista, como un propósito. Tu mamá en alguna entrevista también ha comentado que en algún minuto le dijiste, nací para ser golfista, lo cual es un montón. ¿En qué momento sucede eso? ¿Es algo innato que de repente aparece de pronto? ¿En qué momento se prende esa luz para decir una frase como esa, para sentirla? Sí, digo que el golf me eligió a mí porque sí, desde los 6 años, 5 años, nadie fue que me dijeron, toma, aquí están los palos. O sea, fue como que de casualidad me llegaron unos juguetes que eran palos de golf, los empecé a carrear como si fuera mi juguete preferido, iba para todos lados con ellos, empecé a hacer swings y desde ahí que nunca me dejó y creo que también aún para mí, siendo un niño de esa edad, obviamente dentro de los problemas que pudieran haber o quizá en el colegio o quizá dentro de mi familia o distintas variables que pasan en la vida, el golf siempre me acompañó en esa situación, siempre era mi amigo, siempre sabía que todo iba a estar bien porque yo podía ir a la cancha de golf, era feliz, podía pegar los tiros que quería, podía ir a practicar, compartir con mis amigos y creo que por eso al golf yo le debo mucho, por darme ese regalo.
¿Cómo finalmente ha influido el apoyo y la educación que te dieron tus papás para finalmente lograr todo lo que has llegado a hacer? Sí, mis papás fueron, no porque estén acá, Claro, no poder decir otra cosa, no va a poder decir otra cosa. voy a decir la verdad nomás. Eso. Sí, el trabajo que hicieron y yo como hijo ahora soy totalmente agradecido del camino que me dieron, de las oportunidades que tuve, de la visión que tuvieron, el hecho de dejarme ser, de ser un niño. Como hoy en día lo veo, pocas veces uno ve un niño de 10 a 12 años sin un teléfono o jugando en el parque por 5 horas seguidas o una pichanga o esos tipos de momentos que hoy en día no pasan mucho, en la cancha de golf me los dio mucho. Yo pasaba 5 horas al día sin pensar en un teléfono, sin pensar en lo que pudiera estar pasando alrededor, afuera. Para mí era estar en la cancha de golf, era mi momento de felicidad máxima, estar ahí disfrutando con mis amigos, estar observando qué es lo que estaba pasando al frente mío y para mí ha sido el regalo y la enseñanza más fuerte que me ha dado el golf. Y los papás. Perdón, me desvié. Los papás me dieron Tiene que decir la frase, lo están esperando. Sí, sí. Sí, y que ellos me dejaron seguir vivir mi sueño y sabían que el golf, veían a alguien feliz, a un niño feliz, a un juego feliz, persiguiendo sus sueños con ese objetivo claro. Y creo que fue esencial que me hayan dejado ser y tomar ellos su riesgo, de decir, ya no vamos a tener a alguien que va a seguir por los estudios o por la universidad y va a tomar un camino totalmente diferente. El hecho de, yo vivía con mi mamá en Talagante, con Luca y con la Morín, que son mis hermanos, y mi papá en ese entonces estaba en Santiago y era la decisión de dejar como la vida de quizá campo, entre comillas, a venirme a Santiago, obviamente a ir con mi papá, sin ofender, pero sí, mi mamá me ayudaba mucho entre que siempre la comida estaba lista, entre que me lavan la ropa, entre todos esos mini detalles que uno no se da cuenta, que cuando llegué a ir con mi papá sí me las tuve que arreglar un poco más por mi cuenta. ¿Qué opina el papá? Pero viéndose atrás, eso me formó mucho, me dio mucha madurez a muy temprana edad, el hecho de venir de Talagante a venir a la capital. No sé, obviamente estaba en un tipo de burbuja y el primer día de colegio, entre primera vez que me subí al metro, primera vez que me movía en micro, y yo decía, yo no, papá, yo me voy a ir a Santiago, pero no me quiero subir a una micro, no quiero andar en el metro. Así que, y partió primero llevándome a los entrenamientos después del colegio, y después obviamente yo quería tener un poco más mi libertad y mi papá trabajando, no se dan los tiempos para ir a entrenar. Y ahí me ayudó mucho la vida en tener buenos amigos que estaban en la misma, iban al mismo colegio que yo. Nos subíamos a la micro, al metro con palos de golf y la gente nos miraba así como que están haciendo estos locos, así, palos de golf. Casi como que eso, otros bichos. Y nosotros, felices en nuestro mundo, sabíamos que estábamos haciendo lo que más nos gustaba, viviendo nuestra vida y así que sí, agradecido de que mis papás me pudieron dar esa libertad de hacer lo que mi sueño. Buena la respuesta. Están contentos los papás ya. Sobre el trabajo en equipo, Joaco, ¿cuál es la importancia que le das tú al trabajo en equipo? ¿Quiénes componen tu equipo? ¿Cómo gestionas el trabajo con las personas finalmente? Sí, hoy en día tengo que tratar por mis compromisos y por mis objetivos con mucha gente, afuera de que más que ir y jugar golf, tengo mi equipo de trabajo atrás, que como yo lo miro, obviamente sí está el Joaco, que es el que le dieron el talento, el que le dieron esta extra barrita de voluntad para exigirse, para atreverse a tomar riesgos, a atreverse a pasar esos miedos. Y tengo mis distintos grupos en distintas áreas, obviamente en la área técnica, en la área física, en la área un poco mental también. Entonces tengo todo este equipo detrás que me ayuda a impulsarme a yo ser mejor y lo veo como yo tengo que confiar en distintas de estas áreas y a mí me dieron yo tengo la suerte de yo ir, competir y yo soy como la imagen de este proyecto de cierta forma, pero no es solo yo, o sea, es
es mucha gente detrás en el que me da esa fuerza, el que me da el conocimiento, me da la energía de seguir y seguir tratando y de seguir esforzando, de seguir buscando respuestas, de buscar un poquito más allá que pueda haber, de ir como a explorar ese mundo. Y por otro lado, también tengo ese que es mi equipo de trabajo, obviamente después está el equipo de Torque, que son el equipo de jugadores, Sí. que es una relación distinta, una relación más de compañerismo, ya que empatizamos sobre los mismos temas que en la cancha de golf, los sentimientos, las emociones que uno va viviendo en la cancha de golf. Y del equipo después que hace más comercial y logístico, que hace que el equipo en general vaya funcionando. Entonces, para mí es compartir tiempo con todos ellos, saber que puedo confiar en cada una de esas personas al máximo para poder yo entregarme y hacer lo que yo mejor sé hacer. En términos así como de los esfuerzos ya más personales, hay un tema que uno ve cuando ve tu trabajo y todo, que es la disciplina, ¿cierto? ¿Cuánto pesa para ti realmente la disciplina en el trabajo que tú haces? Y también si es una decisión, si fue un proceso esto de ser tan disciplinado, o si es algo que de repente la autorregulación es algo con lo que se nace, digamos. Creo que se fue creando a través de la exigencia del golf, de la competencia, porque sí soy muy disciplinado para unas cosas y para otras podría ser mejor. Otras cosas un poco más comunes. Pero sí, o sea, creo que esa competencia, esa exigencia de querer ser mejor, pero al final me fui dando cuenta que es mucho los jugadores que hay hoy en día y la competencia es cada vez más exigente que tengo que yo buscar distintas maneras de poder ser mejor, de poder agarrar esa confianza interna, de saber que estoy abarcando todas mis áreas de la mejor forma, con toda mi energía, todo mi centro enfocado en cada task que tengo que tomar. Y creo que ahí se va acercando la palabra exigencia, de poder ir al gimnasio en las mañanas y saber que lo estoy haciendo por un propósito que tengo, por un objetivo que quiero lograr. Y sé que cada esos mini tasks que voy haciendo me van acercando inconscientemente a mi objetivo mayor. Y va la competencia, o sea, es cada desafío que tengo al frente en el día a día de poder ser mejor persona, de poder testear a veces mi paciencia cuando estoy en la calle o en el taco, poder testear quizás mi compañerismo con algún amigo, tratar de darle un poco de ánimo, quizás con ciertas palabras que sé que lo puedo impulsar a ser mejor a él, a mi equipo de trabajo, en el cual sé que hay ciertas cosas que yo les puedo comunicar para que ellos tengan también las mismas ganas e intenciones que yo tengo, y así cuando yo no las tenga, saber que ellos están preparados y a mí me van a ayudar a impulsar también. Pero sí, me gusta mucho es elegir ese estilo de vida o sea, al final estamos acá y es elección de uno decir, puedo vivir una vida con excelencia o puedo vivir una vida más común y corriente, y creo que en la exigencia sí hay momentos que a veces son más duros, son más exigentes, quizá hay un poco más de soledad o quizá... Pero para mí vale totalmente la pena el premio que te da al final, y es más que nada elegir esa forma de vivir. Igual ordenadora desde chico, así que por ahí también hay algo. Sí. No, todavía me retan que dejo la toalla de repente botada en el suelo. Entonces, por eso digo, o sea, más Bueno, disciplinado puedo ser después. perfecto, Sí, no puedo se dejar la puede ser. toalla ahí. Sí, puedo dejar. Sí, hay cosas que puedo hacer mejor. A raíz de lo último que decía, te quiero preguntar por los sacrificios que has tenido que hacer. ¿Cuáles han sido como los principales sacrificios que has tenido que hacer para llegar a tus logros? Y si te arrepientes de alguno de lo que has tenido que pasar, digamos. No me arrepiento de nada, o sea, es más que sacrificio, yo siento que no es un sacrificio si estás tomando una decisión que te está acercando a tu objetivo, a tu sueño. Y creo que me gusta verlo de esa forma, creo que es más sano, creo que es más entretenido también. Pero sí, o sea, creo que cada día obviamente hay decisiones que uno puede tomar para acercarte a esos objetivos. Y sí me ha tocado tomar muchas veces muchas decisiones. El hecho de cambiarme de colegio,
el hecho de venirme a ir a Santiago, después de si voy a la universidad o no voy a la universidad, después si me mantengo en el PGA Tour o me voy a la liga, o sea, siempre tuve que elegir entre acá o acá. Y al final obviamente son decisiones importantes porque también van a definir tu futuro de cierta forma y creo que ahí también se acerca mucho el lado del bienestar. Siento que si yo estoy en un buen estado, en una buena posición, emocionalmente estoy contento con mi familia, con mi equipo y mi trabajo, con mis rutinas diarias, me siento bien conmigo mismo, sé que ese bienestar va a desarrollar una intuición en mí, que a mí me gusta mucho seguir a través de la intuición. O sea, siento que hay algo que es difícil de razonar, de racionalizar. Gracias. Y creo que eso va como esa magia que hay entre que uno lo siente, entre que uno a veces el estómago lo sentía. Y para mí esa es la intuición que hay que seguirla, hay que saber cuándo estáis tomando una decisión correcta, si tu estómago va a estar tranquilo o no. Y me gusta mucho seguir eso, o sea, creo que... Y eso lo he aprendido también, lo he desarrollado mucho en la cancha de golf, porque sé que hay muchos tiros que uno puede llegar y elegir, y al final me acerco mucho a qué es lo que siento, o sea, como que empiezo a mover los dedos porque como que hay algo que de verdad se siente, se intuye, y a lo que iba con el bienestar, siento que esa intuición es más fácil de confiar. Y para tomar decisiones, a veces sí me gusta poner en la balanza quizás los pros, los contras, y sí, si no, pero al final sé que la decisión correcta va a venir de acá y me gusta vivir de esa forma de ir confiando conmigo y ver a qué me va a poner el destino al final. El día a día de Joaco Niman, ¿cómo es? ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo es tu rutina? ¿A qué horas te despiertas? ¿Qué ejercicios haces? ¿Estás de lunes a lunes? ¿Cómo es? Muéstranos un poco para nosotros más o menos entender cómo es el día a día normal. Entretenido. Ya, no, mejor respuesta, me parece maravilloso. Ya. Son entretenidos. O sea, hoy día, por ejemplo, bueno, tengo un programa como primero lo divido en lo físico, como el wellness o el bienestar. Y tengo mi rutina durante toda la semana. Me gusta, lo tengo dividido en 3 días que son de fuerza, de ejercicio físico, levantar peso, pesa. 2 días en el que estoy incorporando el yoga que me ha gustado un montón. Me gusta porque es un ejercicio que hay que estar muy, muy en el presente, con la respiración, consciente de los movimientos. Y aparte de eso estoy también incorporando un poco el trotar, correr, un poco la bici, está un poco más el trote, pero sí, me gusta ir variando. Siento que el cuerpo humano me gusta tratar de mostrarle las distintas cosas que puede hacer, porque al final creo que el cuerpo humano es la tecnología más increíble que hay y al final se acostumbra y desarrolla para todo. Pero bueno, me desvío un poco. Tengo eso ahí en la área física, que son mis 3 días de fuerza, de yoga. Hoy día fui a entrenar a las 6:30, me gusta entrenar, después tomarme un desayuno bien grande, mis 5 huevitos. Eso de los 5 huevos que uno lee como en las revistas sobre los deportistas, es verdad, parece Sí, de alto no, rendimiento. De verdad se termino el comen 5 entrenamiento huevos. sin comer porque obviamente es un poco más difícil porque uno se levanta y quiere, no sé, tomarse el cafecito como para despertar o un batido o un yogurcito. Me gusta ir de la cama casi que directo a entrenar, a empezar a hacer mis calentamientos, entrenar y después sentarme a tomar desayuno. Lo disfruto agradecido, pero así máximo. Y nada, y después voy a entrenar a la cancha de golf. Generalmente paso entre 3 a 5 horas en la cancha de golf. Después me gusta tener mis momentos de leer, de a veces de escribir. Hoy día, por ejemplo, que me sentía un poco nervioso de venir acá y fue como, a ver, ¿cuál es la intención de por qué vengo para acá? Y digo, ¿por qué me siento nervioso? ¿Por qué estoy así? Si al final es algo que me gusta, también me estoy desafiando a mí, empiezo a escribir lo que me va saliendo, voy escribiendo y me hace ponerme en perspectiva al final de esto lo estoy eligiendo yo, o sea, como que ya estoy acá, ¿sabes? Disfruta esto y meterle una buena forma de verlo y como tomarlo como un desafío. Y sí, ahí me entretengo
me entretengo con todas esas cosas que hago, que al final son mi rutina, que me acercan a mis objetivos, pero la verdad los disfruto, ¿sabes? Me encanta mi vida, lo que hago, todo. Es genial, como que transmites eso, que lo pasas súper bien. Sí, me gusta. ¿No? Me encanta. Bueno, el deporte de alto rendimiento, por supuesto que es súper exigente físicamente. ¿Cómo se prepara uno en ese sentido para esa presión física, para ese ritmo tan intenso? Sí, se vuelve muy intenso. Sí, hay ciertos puntos en el que obviamente se acerca ¿sabes? Durante la temporada al final es muy larga y es bastante intensa. Hoy en día juego desde a principios de febrero hasta sin parar casi hasta fines de agosto más o menos, casi septiembre, en la cual muy pocas veces tengo 2 semanas libres. Entonces, si entro como en otro tipo de quizás de mindset o de modo o de forma de ser, teniendo que convivir con tantas presiones, con tantos desafíos del día a día, tanto esfuerzo físico, tanto esfuerzo mental. Entonces, si es mucha la energía que desgasto de cierta forma en el deporte, en la exigencia, en la competencia. Y después tengo mis momentos que son como después de la temporada que me da mucho, me pongo un poco más reflexivo, como que empiezo a analizar qué es lo que... Porque al final como que entro en un cierto personaje, como que cuando termino la temporada siento que soy otro personaje y puedo lograr ver la forma en cómo me exigí, quizás en cómo me comporté en ciertas situaciones que las pude haber hecho mejor, cómo me comporté con mi equipo de trabajo, con mi caddy que convivo 8 horas al día por 40 semanas al año, que es mucho. Entonces, poder mantener también esa comunicación con mi caddy correcta de darle el mensaje que quiero, de yo comportarme como me gustaría. Y entonces me gusta meterme, tengo como esos dos personajes en los que voy jugando, me voy evaluando y aquí voy incorporando de repente quizás nuevos hábitos, nuevas cosas que puedo incorporar para ir mejorando. Entonces, y eso me ha pasado mucho los últimos años estando en la liga, porque antiguamente en el PGA Tour era de enero hasta el 20 de diciembre jugando torneos, entonces nunca hubo un momento en el que yo tuviera un espacio de pensar, de analizar, de percibir qué puedo hacer mejor, cómo mejorar. Y a través de la liga me ha dado ese espacio de prepararme mejor y de estar mejor parado. Joaquín, hay gente que está preocupada por tu swing. ¿Por qué? Por Mi tu swing. Tu swing es Yo súper debería estar especial preocupado. y único y espectacular y completamente único. Pero requiere también un gran esfuerzo. Acá hay agua, dale. Gracias. Es de mucha exigencia física. Entonces, ¿para dónde va a ir evolucionando con los años? ¿Qué crees tú? ¿En qué sentido? O sea, ¿cómo el swing físicamente? Físicamente, exacto. Sí, o sea, obviamente mucha gente que me sigue y ve la forma de cómo hago el swing y todo. O sea, es muy exigente para una persona que no juega golf, que no se dedica profesionalmente. Y por eso decía antes que me encanta cómo el cuerpo humano es una tecnología tan increíble que se adapta a cada situación, al final tenemos tantos músculos, tanta memoria muscular que la podemos ir adaptando. Y sí, o sea, estoy acostumbrado a hacer ese swing desde que tengo 5 años. Mi cuerpo ya sabe cómo moverse cuando me siento, obviamente a veces el cuerpo que se siente quizás más rígido de ciertas partes, también tengo que ir desarrollando esa comunicación con mi entrenador, qué parte del cuerpo se siente bien, a veces las caderas, a veces la espalda, y ahí voy jugando como con mi bienestar físico, pero sí, o sea, yo nunca, quizás lo ve mucha gente y digo, y yo hago ese swing y me rompo la espalda o no sé, el hombro, el cuello. Y al final sí, o sea, hay veces que el cuerpo termina a veces más cargado en la zona baja o quizás las caderas o los laterales, pero al final es trabajo que tengo que tomar la atención. Tengo un buen equipo detrás que me ayuda, una fisioterapeuta que también me ayuda harto a mantener mi cuerpo de lo mejor que pueda. Está la parte física, muy importante, y está la parte de la mente. Para allá vamos a entrar ahora.
En el golf, cada golpe es básicamente la resolución de un problema, es un desafío. ¿Cómo analizas tus jugadas? ¿Cómo juega en ese momento tu intelecto? Hay mucho ajuste, muchos desafíos distintos en la cancha. O sea, piensa que hay 18 hoyos, durante una semana son 3 o 4 rondas que son 54, 72 hoyos, y eso pego 60 y ojalá 67 tiros por ronda, multiplicado por, o sea, son demasiados tiros, sí. Y en cada tiro, sabes, dedicarle la máxima atención, la máxima presencia, estar lo más conectado con el tiro posible, y sé que cuando yo logro tener esa conexión, sé que llego a ser imparable, sé que llego a crear lo que veo, y eso es lo que me gusta, es poder llegar a encontrar eso lo más seguido posible, porque obviamente tantas semanas uno se le acaba como esa magia que decimos, que va detrás de la preparación, con el bienestar, el sentirse bien, el agarrar confianza a través de tener un desafío de un tiro complicado y ver que lo pudiste hacer de la forma correcta, te va creando una confianza que al siguiente tiro te va y vais con el pecho quizás un poco más levantado porque ya sabéis que lo podías hacer, vais y lo empezáis a repetir, empiezas a salir, es como ir creando confianza, confianza, confianza. Y después hay momentos que son también muy difíciles de tensión, cuando estáis cerrando un torneo, cuando sabéis que estáis muy cerca de lograr uno de tus sueños. Y eso creo que es la parte más bonita, porque sabéis que estáis en ese momento de hipertensión, que sentí el corazón latiendo, sentí esa sensibilidad, sabéis que cada paso se hace cada vez más largo, la caminata del tee al green se hace eterna, la conversación a veces no fluye con tu caddy, entonces como que son momentos muy de presente y saber llevar en la mente al lugar correcto para poder, no sé, o sea, son momentos de tensión, sí, o sea, muy complejo. Y eso es lo rico de estar en ese momento, es porque hay muchas veces que uno le incomoda sentir eso. Muchas veces a mí me he sentido muy incomodado de estar en esa situación de pegar el tiro correcto en el momento correcto, de que qué pasa si no me sale o si la tiro para allá o no tengo idea. Y al final poder revivir ese momento tal cual como sentí que lo pude ver ahora, yo puedo llevar esa imagen o ese sentimiento, lo puedo llevar a la cancha de práctica y encontrar como un momento de full concentración en el que estoy o yo solo o con mi equipo de trabajo y imaginarme ese momento y decir cómo puedo tratar de sentir de que esa situación la puedo volver algo más normal, algo más que mi cuerpo vaya a fluir en ese momento y al final es pura práctica, es poder repetirlo, poder haberlo visto antes. Entonces, sí, o sea, esa parte del golf a mí me entretiene mucho porque son muchos ejercicios de visualizar lo que quería hacer, momentos incómodos y sí, poder vivir esos momentos también con mi grupo alrededor, de poder enseñarles eso, de que me ayudan a encontrar respuestas de quizás cómo hacerlo mejor, es entretenido. Hay un neuropsicólogo que escuchaba el otro día, deportivo por supuesto, que planteaba que los deportistas de alto rendimiento en Latinoamérica tendían a ser hiper emocionales. Te quiero preguntar a ti, no si eres hiper emocional, pero mucho. Capaz queremos saber también eso. Pero ¿cómo gestionas tus emociones a la hora de enfrentarte a tu trabajo? Sí, sí, o sea, creo que, a ver, ¿cómo lo puedo plantear? El golf sí es una montaña rusa al final, te lleva momentos de emoción máxima, de frustración máxima, de alegría o distintas emociones, y yo siempre he pensaba que hay que tratar de como apagarlas, o sea, sentir como que yo soy así, yo tengo esa neutralidad de que si algo malo me pasa, voy a estar aquí. Si algo bueno me pasa, voy a seguir aquí. Y de cierta forma,
sentía que eso me perjudicaba un poco en mi vida normal, de repente no saboreaba tanto las cosas buenas que me podían pasar en el día a día, o, o también sentir a veces las malas y cuando sentía todas estas emociones como que me hacía el duro así, pecho parado, decía no siento nada, voy para allá nomás, no, me da igual si la tiro para acá o si para allá o si tengo una situación de nerviosismo. Nunca iba a decir que tenía nervio, nunca iba a decir que tenía miedo, nunca... Y creo que hoy en día lo veo de otra forma, creo que lo veo en que me gusta analizar cuáles son las emociones que estoy sintiendo y decir, ok, tengo miedo, sí, tengo miedo, ¿y qué tanto? Tengo miedo y trato de ver por qué el miedo que tengo, lo trato de evaluar y digo, ya, miedo, ya sé por qué, pero ya no me interesa, no quiero que esté acá y de cierta forma lo dejo ir, lo disuelvo, digo, ya está, o sea, es parte de convivir con esas emociones y al final sé que cuando tenga la emoción de un momento lindo, voy a disfrutarlo, voy a vivirlo y creo que eso se trata, de poder sentir esos distintos sabores. Genial. En relación justamente a esto del trabajo de la mente, ¿no? ¿Cómo ejercitas tu mente? ¿Tienes algún tipo de ejercicio particular que hagas o alguien te acompaña en eso? ¿Cómo se ejercita en general para lidiar con lo que tú decías, ¿no? Con la frustración de repente, incluso con el éxito? Porque lidiar con el éxito también es lidiar con presión, aunque sea fantástico ser exitoso. Sí, con mi gente más cercana al final, más que un psicólogo o alguien que obviamente te pueden dar las herramientas de repente, pero creo que para mí ha sido fundamental el poder hablar las cosas con mi familia, con la Titi, que es con la que más, mi señora, la Titi, que es con la que más comparto el día a día, poder hablar todas las cosas al final, de repente uno puede sentir, qué sé yo, esa vulnerabilidad de decir, ¿por qué siento esto? ¿Por qué siento esto otro? Y a veces no querer mostrarlo y decir, sé que yo me puedo abrir con la Titi y comentarle todos estos temas, cómo lo ve desde su lado, de generar distintas perspectivas. Y creo que el poder ir a hablar las cosas, para mí se me va sintiendo como que voy de repente más liviano, no voy cargando con distintas emociones. Y para mí eso, o sea, la gente cercana, la gente que me quiere, que sabe que yo sé que quiere lo mejor de mí, sé que puedo ir abiertamente a hablarles y me van a dar su visto bueno. ¿Cómo fue personalmente el paso de PGA a Live y cómo enfrentaste en ese momento las críticas que hubo Sí. en relación a la competitividad de ambos? Sí, igual fue duro, fue una decisión que estoy muy contento de haberla tomado en el momento también. Sabía que iban a haber varios malos comentarios, obviamente yo en ese tiempo también estaba muy metido en las redes sociales y el hecho de ver mensajes de odio, de hartas barbaridades, Durísimo. que igual ahora me causan risa de cómo la gente es tan aburrida a veces de gastar ese tiempo en esas cosas, pero me entretuve, ahora me puedo entretener porque no lo lograba ver en ese momento, pero sabía que la mala, como el mal mensaje que había desde el PGA Tour o de la gente que lo hicieron ver a Liv como algo muy disruptivo, algo negativo, y al final lo pusieron como una burbuja bien negativa y lo empezaron a tirar, como digo yo, mala vibra y se empezó a creer todo esto al final y todo fue a través de las redes sociales que al final, que es verdad, que es mentira lo que está ahí, nadie sabe. Pero sí, me costó en un momento, traté de borrar mi Instagram para no leer esa información y concentrarme en lo mío, que era mi objetivo intacto de ser el mejor jugador del mundo, de perseguirme y de seguir encontrando distintas cosas para yo poder seguir mejorando. Y así el primer año me costó mucho desapegarme de eso y enfocarme en mi proceso, que le digo que para mí el proceso es el más importante. Tengo una frase que se la escuché de los mejores jugadores de golf también, a Rory, que lo dice y me hizo mucho sentido, que es process over price, que es el proceso sobre el precio. Y para mí eso es todo. Yo sé que mi proceso me va a llegar a este lugar, sea donde esté jugando, en el PGA Tour, en el LIV, acá en Chile. Sé que todo esto me está acercando a mi objetivo y sí, puede haber sido un poco difícil al principio, pero
ya me tiré en el tobogán. ¿Cómo le digo? Bien. O sea, ya no hay vuelta atrás. Bueno, y tanto estás en el tobogán que otro de tus sueños es justamente traer el LIV a Sudamérica, ojalá a Chile. ¿Qué tiene que pasar para que eso suceda? ¿Cómo se organiza eso? ¿Cómo se logra ese sueño? Y por otro lado, ¿por qué es importante para ti que pase algo así? ¿Por qué es importante para ti democratizar este deporte también? Sí, me he dado cuenta de que todas las decisiones que he ido tomando le he encontrado el porqué y hoy en día me doy cuenta de por qué irme al LIV fue una de las decisiones más acertadas que he tomado en mi vida, porque sé que es una liga en la que el golf se está masificando. Al final el golf está creciendo en todo el mundo, en todos los continentes, y creo que Sudamérica de cierta forma ha estado alejado de ese crecimiento. Bueno, siempre ha estado alejado de la alta competencia del golf, de los mejores jugadores, de las mejores canchas. No hemos estado cerca de eso. Y creo que hoy en día lo que está haciendo la liga de poder impulsar en distintas áreas, distintos mercados, Chile tiene una oportunidad gigante de poder entrar ahí, de poder entrar en esa plataforma, de poder desarrollar, de masificar el golf, de tener más jugadores, más canchas, mejores canchas y mejores eventos. Mejores eventos traen más público, también más plata, que es lo que se necesita también obviamente para poder desarrollar el golf. Y sí, por ese lado me encanta lo que ha estado pasando, el equipo de Torque, el objetivo que tenemos de también poder tener un evento acá en Chile del LIV sería, para mí sería es uno de mis otros sueños y que sé que va a suceder, es ir encontrando a la gente correcta y con las ganas de querer hacer este proyecto. Otro proyecto es justamente tu fundación. ¿Cuáles han sido como los principales desafíos de mantener y sacar adelante esta fundación? Sí, la fundación partió hace un par de años y con la misma intención de poder ayudar al golf, de poder darle de vuelta al golf todo lo que me ha dado a mí, poder enseñarle eso a los niños. Está muy enfocado en el desarrollo del golf hoy en día. Y partió con la fundación, creamos una liga que se llama el Elite Junior, que está, bueno, yendo un poco hacia atrás, Golf Action, que fue la primera liga de golf juvenil que hubo en Chile. Hicieron un gran trabajo en crearle competencia a los niños, en crearle este ambiente de mostrarle el golf competitivo, de tener amistad en la cancha de golf y mostrarle todos los valores que el golf te enseña. Pero los últimos 5 años, durante el COVID, el golf tuvo un gigante. La hago mi mamá y el golf hay más de un 40% más de inscritos federados en el golf. Entonces, obviamente, de cierta forma, Golf Juniors quedó muy apretado, no podían llenar las canchas, no podían llenar todos los jugadores que querían jugar. Y la idea del Elite era poder crear más competencia, más jugadores que puedan venir y jugar y seguir compitiendo y poder vivir eso. Y ha sido sí, entretenido. Este fin de semana es uno de los torneos de la fundación también. Voy a ir a ver allá a los niños a jugar y que algo que también me entretiene es ser niño. Entonces, sí, obviamente la fundación para mí podría hacerlo increíblemente mejor. Para mí no es uno de mis objetivos hoy en día. Siento que estoy ayudando de cierta forma dentro con lo que puedo sin desviarme de mis objetivos que son otros hoy en día. Pero sé que cuando el momento venga me iré a concentrar y dar todo de mí para impulsar esa fundación, para impulsar el golf en Chile y poder hacerlo crecer y masificarlo. Cuando el momento venga te encontrará preparado. Así como es. dicen. Muy bien. Mencionaste en algún momento los valores del golf. ¿Cuáles dirías que son los valores que el golf te ha entregado a ti y que le puede entregar a las personas en general? Te da, o sea, hablaba ayer de esto de que los niños al final hablamos mucho del tema, por ejemplo, con los niños y los papás. Que hoy en día se habla mucho de eso, de que los papás no dejan a los niños o les traspasan mucha presión a los niños de ir y hacerlo bien y de jugar bien y obviamente yo viendo con mi experiencia vivida el hecho de
que me hicieran así en el tee el 1 y después arreglármelas por mi cuenta solo, cómo pegar el drive del 1, si la tiro al bunker, cómo la hago para volver y mantener mi compostura. También después está el caballerismo, o sea, la honestidad, porque al final tú vas guiando tu propio score, tú vas siendo respetuoso con los demás jugadores, o sea, cuando es el turno de la otra persona en jugar, uno tiene que estar respetando que es su turno, estar quieto, mirarlo, ayudarlo a ver dónde está la pelota. Al final que hay un compañerismo muy grande y al mismo tiempo es competencia, entonces es una competencia muy sana y te va creando esa disciplina también de que si uno quiere seguir jugando mejor y mejor y mejor, tener que ir y practicar, saber que no todo te llega porque sí, sino que de cierta forma todo cae por su propio peso. Entonces, creo que te enseña mucho esos valores de disciplina, de respeto, bueno, y saber manejar tus emociones. Sí, el deporte, bueno, el deporte en general, más que el golf, creo que todos los deportes te enseñan muchas cosas buenas. Hay otro deporte que te encanta, que también ha sido como, o es, no sé si un sueño frustrado, pero es ser piloto de Fórmula 1. Y lo has dicho en reiteradas ocasiones. Claro, piloto frustrado, quién sabe, aunque no sé si tu señora va a estar tan feliz. Bueno, lo que te quiero preguntar en relación a eso es, ¿por qué la Fórmula 1? ¿Qué es lo que te gusta del automovilismo y qué similitudes podría llegar a tener el automovilismo con el golf? Cuando uno mira a simple vista son como deportes completamente opuestos. Sí, pueden ser bastante opuestos o quizás muy parecidos, depende quizás cómo lo veamos, pero sí, en general desde muy chico los autos siempre me llamaban mucho la atención. Desde que tenía 5 años tenía mi autito. O sea, para mí la repisa eran o póster de autito a que el póster de Tiger ahí en la pared. Y, y sí, eso siempre me gustó. Tuve la oportunidad durante el COVID conocí a un amigo en Rancagua que tenía una pista de karting y bueno, quizás no debería estar diciendo esto porque fue durante el COVID y debería haber estado encerrado. Hay una historia muy buena ahí, pero bueno. Y ahí conocí el karting, un poco más profesional, los karting que andan ya más fuertes y siempre entendía mucho como la sensibilidad que uno tiene que crear estando manejando, la sensibilidad que tenéis que sentir del peso del auto, de en qué presión va hacia los neumáticos, el frenado, cómo tomar una curva y que alguien te enseña a visualizar lo que quería hacer en la pista, tratar de imaginarlo, visualizarlo y llevarlo y hacerlo en la pista una vez que estáis manejando. Y también lo que me gustó mucho es un momento muy íntimo también con uno mismo. Cuando vais en el auto, no sé, vais en el karting a 120 kilómetros por hora, esto del suelo va todo a fondo así. Y vais muy presente, muy en el momento. Y no te da mucho de pensar más allá, sino de lo que estáis haciendo ahora. Y creo que en eso se relacionaba mucho en el golf. Pero sí, es más que no he profundizado mucho más allá en lo que es manejar un auto. O sea, he tenido la experiencia, pero obviamente está muy lejano. Me gustaría hacerlo en algún momento, quizás más adelante, pero sí, me entretiene demasiado. O sea, mucho más de lo que diría. No, la sonrisa que pone cuando hablas de Fórmula 1 es grande. Estuviste hace poco conversando en el diario Mercurio sobre tus inversiones y eso. ¿Cuál es tu relación en general con el mundo de los negocios y qué tipo de proyectos merecen tu atención? Sí, o sea, hoy en día sé que, obviamente como lo veo, para mí, o sea, es una... Para mí el golf al final es mi inversión más grande, o sea, el invertir en mí, el invertir en cualquier cosa que me va a acercar a ser un mejor golfista, porque sé que si soy mejor golfista, más plata me va a entrar al final. Y obviamente enfocándome, eso se convierte obviamente en consecuencia de lo que a mí me gusta hacer. Pero sí, o sea, y poder tener un equipo detrás que sea especializado en inversiones y saber que yo pueda tener la tranquilidad de poder enfocarme en mí, en mi golf, mientras todo lo demás está taken care of, o sea, como Sí. siendo Cuidado. cuidado por gente que conozco, que le tengo la confianza
que sé que tienen el conocimiento. Y como lo veo, o sea, es una maratón. Para mí es crear ese wealth de toda mi vida, saber que cuando deje de jugar golf sé que mis platas van a seguir funcionando y van a seguir funcionando, que sea quizá un poco más lento de lo que es en la cancha de golf, pero sé que todo va a estar ahí. Y yo hoy en día, o sea, mi foco número uno es eso, el golf es mi proyecto número uno. Y sí, de repente se me han cruzado cosas en el camino que me han llamado la atención. Más que el proyecto es conocer a las personas, conocer las intenciones que tienen y las ganas de poder lograr algo, y hace eso a mí me incentiva mucho a poder apostar por una persona de cierta forma. Hablando de la cancha, el golf es un deporte que se realiza al aire libre, donde estás en contacto permanente con la naturaleza, más allá de los queltehues. Y Está lleno de loro quisiera saber, y esta es la época, quisiera saber cuál es tu relación como personal con la naturaleza. ¿Es el tema del medio ambiente algo que te interese o no? Me encanta. ¿Te encanta? Ya. Sí, sí. ¿Podemos como profundizar un poco en esa relación? ¿Y qué opinas también de como humanidad? ¿Cómo nos estamos relacionando hoy en día con nuestro entorno natural? Sí, para mí la naturaleza me hace dar mucha perspectiva a mi vida. Siento que el hecho de que, no sé, ir a la playa o ver un amanecer o subir el cerro, como que todos esos momentos, al final son cosas que llevan tanto tiempo acá y que están tan antes que nosotros, que al quizás compartir momentos con ellos, el estar en la playa viendo un amanecer, está ahí tan concentrado en el momento de que me hace dar esa perspectiva o me hace dar esa desconexión de mí, de mi golf, de mis relaciones, de distintas quizás situaciones que he vivido. Y para mí estar en la naturaleza es como un momento de conexión, de poder compartir conmigo. Y sí, o sea, poder observar. O sea, yo sé que puedo estar sentado en la terraza de mi casa o sentado quizás en la playa donde vivo, en Júpiter, y puedo estar sentado y para mí es un cine, o sea, poder estar sentado observando todo lo que está pasando alrededor. Si uno se empieza a realmente es como una observación más allá, como que uno puede estar sentado, yo puedo estar viendo un amanecer y me empiezo a enfocar en un punto y logro entender las olas, después aparecen distintos los pájaros, pueden empezar a ver y ver cada vez más, y eso me entretiene porque de cierta forma me conecta con algo que siempre estaba acá, y de repente tengo que volver a hacer otras cosas que van quizás más superficial de lo que en verdad ya está, no sé, como... Sí, sí, entiendo para dónde va. Entiendo para dónde va. Joaquín Niman Centeno, muchísimas gracias por esta conversación, por esta entrevista.